Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora haz clic en comprar y listo, y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos amigos. Ecuador, donde las consultas populares dañan a la nación. Sí, una especie de método parche para tratar de solucionar las crisis constantes que vive la nación desde que recuperó la democracia en el 79, se han convertido las consultas populares. A ellas, algunos presidentes las han recurrido con el fin de solucionar la constante y conflictiva situación política. Y para mal momento, los resultados, que muchas veces tienen un interés popular, no son aplicables, no son respetados y finalmente la situación sigue siendo la misma antes o peor de la consulta popular. El Ecuador ha sufrido una especie de consultitis en los últimos 40 años que no precisamente le garantiza su democracia. Y hoy, al parecer, estamos en la misma circunstancia. Es decir, el presidente de la República usa la consulta popular para sus fines muy personales y no para arreglar la situación nacional. Recordemos, hagamos historia, y de eso se trata este espacio. En 1986, León Febres Cordero, en medio de un gobierno criminal, en un gobierno de terror paradelictivo de los socialcristianos, se le ocurrió como idea para zanjar la crisis convocar una consulta popular mediante la cual se buscaba que el país le apruebe que los independientes puedan ser candidatos de los partidos. Hay que reconocer en ese entonces que Osvaldo Hurtado se las jugó. Y fue él quien encabezó la oposición a Febres Cordero y lo derrotó en las urnas de manera impresionante. Le convirtió a la consulta popular en un juzgamiento a Febres Cordero y lo humilló, un 70-30, del que no podría reponerse nunca más el ingeniero tan arrogante y prepotente como era. Hurtado, por supuesto, con la conquista del no, se posicionó como político hasta las siguientes elecciones, en donde evidentemente no logró el voto popular. Allá, en 1995-96, transcurrida la guerra del Cenepa, Sixto Durán Ballén, que soportaba la crisis de los gastos reservados, el robo de flores y miel y una serie de barbaridades más, lanzó una nueva consulta. Esta vez trataban de privatizar el seguro social. No le dejó el país, por supuesto, no le permitió siquiera, y no pudo soportar el embate de los grupos de organizaciones sociales que le rechazaron a Durán Ballén. La siguiente consulta fue para legitimar un golpe de Estado. La Cosa Longa, que daba ya sus pasos iniciales de conspiradores, junto con los socialcristianos, en 1997 derrotaron a Abdalá Bucaram sacándolo del poder. Y entonces, para legitimar un golpe de Estado, porque habían elegido un presidente interino en la figura de Fabián Alarcón, pidieron que el país reconozca lo que se había hecho en la asamblea de ese entonces. Y el país lo hizo. Y se lanzó la consulta y Fabián Alarcón fue ratificado en las urnas con un 80%, un 80-20. Y el país apoyó a Fabián Alarcón en el voto popular. Eso dice la historia. Cuentas más, cuentas menos, luego de ello se lanzó una nueva consulta al 98, antes de la llegada de Yamil Maguad, mediante la cual se clamaba por la reorganización de las Cortes de Justicia. Y claro que dieron buen resultado. Lo que ocurre es que al momento mismo de hacerle la consulta popular
una especie de base para reorganizar la justicia. Se la volvieron a tomar entre socialcristianos y otros. Hasta ahora siguen apoderados los socialcristianos de la justicia en el Ecuador, después de haber rodeado con tanques la Corte de Justicia Nacional. Tanto Maguad como Gutiérrez no usaron la consulta popular, de ninguna manera, aun cuando se quiso hacerlo para tratar de legalizar el Tratado de Paz con el Perú. El mismo fue resuelto con la privatización de Tigüinza. Pero al irse el golpista Alfredo Palacio, ser indigno por haber dado un golpe de Estado de manera grosera como la dieron en contra de Lucio Gutiérrez, lanzó una consulta popular innecesaria, aunque ustedes no lo crean. Era el último día de su gobierno y lanzó la propuesta de analizar sobre la educación. Nadie se acuerda siquiera de esa consulta. No sirvió para nada, por demás está decirlo. Rafael Correa fue el que más ha utilizado las consultas populares. Han sido 3, más un referéndum ratificatorio de la Constitución de la República. En ellas logró consolidar el poder con el voto popular. Y con la posición asumida, también cambió el esquema de gobierno que se tenía en el país. Los 10 años de la Revolución Ciudadana vieron cómo la aprobación del voto popular y la consulta eran, a su haber, las mejores armas que utilizó para sostenerse y mantenerse al frente del régimen. Sin embargo, en 2 momentos, una frase mal usada pudo haber terminado con todo ese esfuerzo. El primero fue cuando, tras haber logrado consolidarse en el poder, lanzó una propuesta para reorganizar la justicia. Y no dudó en decir que se tenía que meter mano a la justicia. Seria equivocación en la frase, porque en el fondo, si bien lograron reorganizar el sistema de justicia en el país, la misma siguió en manos de los socialcristianos que hasta ahora se ven envueltos en los escándalos de un turbio manejo de los jueces y fiscales. La otra consulta, la de la ley de comunicación, le ratificó al país la necesidad de una ley de comunicación, pero la cosa longa, la propiedad de los canales rastreros y otros, destruyó el resultado de esa consulta. Destruyó. No la permitieron aplicar nunca. La ley de comunicación en el Ecuador nunca ha podido entrar en vigencia. Pasen los días, pasen los años, y con la aveniencia del nuevo régimen, el de Lenín Moreno, se dio la consulta más miserable que pudo haberse dado en el país, la del 7 veces sí. 4 de febrero del 2018. Lenín Moreno optaba por atacar a aquellos que no querían creer en su propuesta. Y la misma tenía trampas y engaños, como por ejemplo el que los delitos en contra de los menores eran imprescriptibles, pero por supuesto estaba también la no reelección dirigida contra Rafael Correa. Y de paso, elegir a Julio César Trujillo, porque los consejeros del Consejo de Participación eran electos por voluntad popular. Pero en ese caso se nombró una junta de notables que, muy miserables estos, actuaron como si fuesen delincuentes y nos dejaron el pestilente legado de Trujillo, un abusivo que lo que hizo fue convertir al Consejo de Participación Ciudadana en el instrumento de persecución y desinstitucionalizó el Ecuador, cuyas consecuencias estamos pagando ahora. La criminalidad, la violencia, la corrupción entre los jueces, la destrucción del Consejo de la Judicatura, la destrucción de todos los organismos y entidades de control son parte de lo que hizo Trujillo y esa consulta, la del 7 veces sí. Por supuesto, el país estupidizado por el odio político no quiso entender lo que le estaban haciendo. Le mandaron a leer unos anexos que ni siquiera entendió y votó 7 veces sí, pues. Y con eso le fueron destruyendo al Ecuador. El ecuatoriano frecuentemente vota con ese tipo de ignorancia y nunca se hace responsable de las consecuencias que tienen ese tipo de decisiones. Consultas más, sí, la de Guillermo Lasso, en la cual el señor trató de establecerse con un modelo de seguridad que no le funcionaba. Recuerdo haber jugado un papel, digamos que representativo frente al tema.
capté el sentimiento de la mayoría y el no discutas, vota no, triunfó radicalmente frente a Guillermo Lasso. Hay dos consultas más que son de conflictiva aplicación, la del Yasuní y la del Chocó Andino. En los dos casos, son resoluciones que impiden la explotación de recursos naturales en el Ecuador. Hasta estos momentos el gobierno nacional no sabe cómo hacer. No sabe cómo hacer, pero tiene que cumplir, porque son decisiones que se adoptaron en voto popular. Pero para unas somos demócratas y para otras no. Y nos faltaba una consulta popular que es la que se viene, la del presidente Daniel Noboa, la de los conchudos, la de los atrasapueblos, la de los sinvergüenzas, la de los narcotraficantes, como dice él en su lenguaje para todos aquellos que pueden votar no. Como anticipándose a una derrota, el presidente acusa de conchudos a quienes se le oponen y dice con frontalidad que la consulta es la solución para los problemas nacionales. Vamos a ver. Yo en esta ocasión, créanme, después de haber vivido esta historia, le tengo desconfianza al ecuatoriano. El ecuatoriano no lee. Y no va a leer toda la sábana de propuestas que están atrás de la consulta, atrás de las preguntas. Si hasta ahora no ha leído, veamos qué resuelve, porque de manera ignorante puede terminar realmente de mala manera la nación. La propuesta del señor Noboa puede tener términos interesantes, pero hay tres cosas que son inaceptables: la legislación del trabajo por horas, la aceptación de los arbitrajes internacionales y que la asamblea tenga que legislar después de la consulta, lo cual es un absurdo. Entonces, ¿para qué hace la consulta? Pero en fin, esta es la historia. Vean, frecuentemente, no dije que siempre, pero frecuentemente, después de las consultas, el Ecuador termina más dañado que cuando empezó. Total, la peor rebeldía es la que nace de la ignorancia. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Le pido que nos dé su like, su clic en gracias o su aporte al crowdfunding. Y por favor, afíliese Ecuador Inmediato Premium. Es la mejor manera de contribuir a nuestro espacio. 20 años yo sigo luchando por la vida.